Bueno, yo soy mapuche por parte materna. Mi bisabuela, ella era machi, su nombre es Rosa Marileo Inglés. Ella era del sector de Temuco, de Chucauco, pero sus orígenes creo que vienen del sector de Villarrica y creo que todavía no descubro completamente como todo ese origen, pero he escuchado por como testimonios orales de mi familia que mi bisabuela provenía de una familia de autoridades ancestrales, de Lonco, de Cacique, de Machi. Entonces, toda esta historia como de nuestros antepasados, de alguna manera, fue una historia bien velada durante toda mi infancia. Cuando yo tenía 14 años aproximadamente, tuve un viaje al sur muy significativo. Mi tía Gloria Mercado Treumun, ella me invitó a la isla Huapi, que es una isla donde se estaba haciendo una recuperación territorial en esos años. Y en esa oportunidad yo tuve la posibilidad de estar con una comunidad mapuche que solo hablaba el mapudungún. Entonces también yo siempre había ido al campo donde mi familia, porque por parte de mi abuela, sus hermanos, la mayoría de los hombres están en el sur y mujeres emigraron a Santiago forzosamente para buscar trabajo, para que sus hijos estudiaran. Y en ese lugar yo tuve la posibilidad de escuchar mi primer ulcantún, que es el canto ancestral mapuche, ver a una comunidad que solo hablaba mapudungún y también tener la posibilidad de, no sé, de estar en un proceso, de ser testigo de un proceso de recuperación territorial. Y en ese minuto también mi tía me dice, como que me empieza a contar la historia para atrás, la historia de mi bisabuela, que había sido negada por parte de mi abuela, que nosotros éramos mapuches, que teníamos sangre indígena. Y en esa oportunidad, bueno, yo quedé súper impactada con esa experiencia y con mucho interés de poder saber aún más de mis orígenes como mapuche. Porque yo nací en Santiago y estando acá, mi abuela, ella siempre negó de su identidad. Ella decía que los mapuches eran alcohólicos, que los mapuches eran flojos. Sin embargo, también con los años yo me fui dando cuenta de que también todo eso venía por un proceso de discriminación y de violencia histórica hacia el pueblo mapuche, hacia los pueblos originarios en general, en Latinoamérica o en el mundo. Y mi abuela siempre, no sé, las únicas palabras que decían mapudungún eran de repente garabato. Entonces no transmitió completamente su lengua, casi nada a mi madre, y yo en el teatro con mi hermana hemos ido descubriendo como el lenguaje a partir del teatro, porque la hicimos actuar a ella en nuestra primera obra. Sobre nuestra identidad como mujeres, como mapuche, como tercera generación de mapuche nacida en la ciudad. Y de ahí viene como todo este interés de rescatar nuestra memoria. Posteriormente, claro, yo estaba ya acá, yo tuve una formación musical desde muy niña, desde los 6 años, estudié música clásica hasta los 20 en una organización cultural, pero nunca lo mapuche era un tema. O sea, yo tuve una formación artística occidental, estudié violín, música clásica durante 12 años y sin embargo después en la universidad me tocó hacer un personaje de mapuche. Hicimos Lisístrata, me acuerdo, estaba en tercer año de la escuela de teatro y los personajes eran puros personajes de todo Chile, personajes típicos, y en ese minuto me tocó hacer a mí de mapuche. Siempre me había tocado interpretar otros roles, a veces también como no sé, la nana o por mi casting supongo, o una indígena afroamericana me tocó también una vez interpretar y ese año me toca este rol. Entonces en ese minuto yo empecé como a pedirle a mi abuela que me empezara a traducir los textos en mapudungún y yo llegaba con propuestas como de los textos de Lisístrata traducidos al mapudungún. Y ahí Marcelo Alonso es que me pregunta si es que yo era mapuche de verdad y no de mentira. Entonces en ese minuto yo le dije que sí, que era mapuche, que mi abuela era mapuche, y Marcelo me dice hazte cargo porque en realidad en el teatro chileno no hay nadie que lo haga.
yo siempre viajaba, porque yo vivía antes en el bosque, y para ir siempre a la U pasaba por una comunidad mapuche, donde veía en la esquina 4 rucas mapuches levantadas en plena periferia, en plena población, y tuve la oportunidad de ver un montaje en la escuela que había hecho Didier Ruiz, un francés que vino a dirigir a abuelos que contaban sus memorias. Era una obra de teatro documental. Yo nunca había visto teatro documental, nunca se me había enseñado tampoco en el proceso de formación académica qué es lo que era el teatro documental. Y veo este montaje y yo quedé súper fascinada cuando vi ese trabajo, de ver los cuerpos reales, de ver memorias en el escenario, y ahí dije, ya voy a hacer una obra con similares características. Y es que ahí comienzo como a invitar a la comunidad Petu Mogueley Mahuidache, a mi abuela, a 3 tías de mi familia a iniciar un proceso de taller para hacer una obra. Ellas nunca sabían al principio que iban a hacer una obra de teatro, pero nosotros el equipo sí sabíamos que queríamos hacer una obra, y ahí comenzamos a estar, yo siento, mucho más conectadas y a conectarnos con nuestra identidad. Me empecé a reconocer en las abuelas, mi abuela empezó a hablar de sus historias, mis tías también, historias de violencia, de discriminación, historia de violencia también en la dictadura militar. Y todas las otras abuelas también. Al principio ninguna decía que hablaba mapudungún, y en realidad con el tiempo todas empezaron a hablar mapudungún, después empezaron a hacer ulcantún. Y en ese minuto comienza nuestra vinculación con empezar a dar voz, yo siento, a nuestro pueblo desde una mirada femenina también, desde la mujer. Hoy día hemos estado como por muchas temáticas, ya llevamos 12 años de trabajo, y así comenzamos, yo siento, a rescatar también nuestra memoria familiar. Yo me empiezo también a identificar cada vez más con que soy mapuche, y hoy día también estoy en un proceso también de aprender la lengua, de cada vez de acercarme mucho más a la cosmovisión, a la espiritualidad, porque es otra. Uno en la ciudad, no sé, a veces te ves como en una vorágine, te ves en un ritmo acelerado en el trabajo, y el pueblo mapuche concibe el tiempo de otra manera, concibe las relaciones de otra manera. Pero todo eso lo ha dado el tiempo, la investigación, la vinculación con la comunidad. Bueno, el comienzo, cuando comenzamos como con esta idea de hacer teatro desde esta perspectiva, que fue un poco a pesar, tampoco fue tan consciente en términos del lenguaje que queríamos desarrollar. Evelyn, ella me ayudó a hacer el primer proyecto cultural. O sea, Evelyn, mi hermana, es psicóloga, y además tuvo esta formación artística musical cuando éramos chicas, juntas. O sea, nosotras fuimos parte de un centro cultural, el Centro Cultural Artístico y Social Felicitas Hort, un centro cultural que se formó post-dictadura en la comuna del Bosque, donde 2 alemanas, Helga y Hilke Hort, ellas llegaron de Alemania de la mano de un ex militante del MIR a fundar un centro cultural a las periferias y poder entregar arte y cultura a niños pobres de Chile, que no tenían acceso al arte o a la cultura. Y en este lugar, bueno, ambas, Evelyn entró a los 9 años, yo a los 6, entonces ella empezó al principio a formarse, y yo en realidad aprendía todo lo que ella iba aprendiendo antes. Yo, más pequeña, iba de la mano con ella, y ella me iba enseñando como todo lo que ella aprendía. Y después ya juntas empezamos esto, estuvimos, bueno, muchos años en esa institución, y cuando yo entro a la escuela de teatro, Evelyn ya era psicóloga. Entonces ella siempre ha tenido una gran vocación social de trabajar con la comunidad, de trabajar con mujeres por la salud. Y en ese minuto, cuando hicimos el proyecto, también cuando uno, no sé, no proviene de una familia quizás de la élite cultural, a veces se hace mucho más difícil. Yo creo que hoy día el arte se ha descentralizado y ya no le pertenece a quienes, no sé, o a los ricos o a quienes pertenecen a una clase social alta, se ha diversificado.
Y en ese minuto, bueno, yo hago mi primera obra, mi hermana también me dice, o sea, sigue en esta, porque, o sea, no fue nuestra primera obra, estuvimos en el Festival Santiago a 1000, nos invitaron a 2 festivales en Francia, ganamos el premio Eugenio Guzmán a la mejor dirección en la Universidad de Chile, y la Evelyn me dice, dale, así como, sigue por aquí. Y yo como buena hermana chica le hice caso. Y en ese minuto es que comenzamos más de la mano, pero al principio también, bueno, con Marisol Vega estábamos creando juntas también, como investigando, haciendo nuestra tesis. Nuestras tesis eran parte también, nuestro último año de carrera, parte de nuestro segundo trabajo. Y Evelyn fue componiendo la música, entonces su rol empezó a estar en la gestión cultural para generar fondos para la compañía y en la creación musical. Bueno, nos fuimos encontrando con el lenguaje documental en el primer trabajo, en Ñuble Tremén, y que fue a pesar, ¿cierto? Como que no fue algo premeditado, es decir, queremos trabajar para siempre con este lenguaje, pero en el minuto que nos encontramos trabajando con Ñuble Tremén, yo quedé, o sea, abducida, siento, como por la realidad y por el testimonio. Como después, bueno, yo he dirigido 12 obras, ya como que cada año he hecho una obra, he trabajado con materiales de ficción con otros dramaturgos, trabajé con la compañía Teatro Síntoma, con Gerardo Oettinger, pero siempre metiéndole yo también el testimonio, como que no, me pasa que no puedo concebir la creación si no es ir en búsqueda de esa realidad, de ese material que está ahí en bruto, de aquello que se esconde, de aquello que es invisible para la sociedad. Yo creo que el documental nos permite eso, como en la ficción podemos elucubrar muchas cosas, pero el documento nos permite entrar en la profundidad y hoy día para la construcción o reconstrucción también de nuestra mapuchidad, de nuestro ser mapuche hoy, creo que el formato nos permite ir en búsqueda de aquella historia que fue negada, aquella historia que fue silenciada, aquella historia que ha sido relegada a los márgenes de nuestra sociedad y poder contar esa historia también. O sea, históricamente, o sea, el pueblo mapuche vivió una historia de genocidio y de maltrato histórico, de violencia sistemática, desde la fundación de este territorio llamado Chile. Vinieron otros colonizadores también a producir como un extractivismo de alguna manera de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, y hoy día, claro, nosotros somos la última versión de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, pero también con un conocimiento que está escondido. Entonces el formato nos permite entrar en aquel conocimiento que tienen quizás solo los abuelos, que tienen las abuelas, que está escondido en el territorio, en Gualmapu, donde la investigación es fundamental para poder seguir creando, y el documental nos permite eso también. O sea, yo podría ficcionar, siento que no puedo, como que me tengo que arrimar y generar lazos también a veces con otros dramaturgos, con otras dramaturgas para poder ficcionar, porque lo mío es la realidad. O sea, me gusta generar un vínculo con las personas, generar un vínculo con la comunidad, ojalá de confianza, porque no es llegar y que alguien te cuente su historia de vida. Creo que también eso es muy irresponsable. A veces también, o cuando llegamos en la puesta en escena y subimos a personas, no sé, que no son del teatro, por ejemplo, y no nos hacemos cargo en realidad de lo que eso significa, de abrir heridas, por ejemplo, o de llevar causas, por ejemplo, lo que pasa en Tregua con el caso de Macarena Valdés o de Brandon Huentecol, que es una gran responsabilidad política. Es mucho más difícil ese proceso, porque son trabajos también que quizá van en contra de lo que el sistema quiere, en contra de lo que el mercado quisiera hacer, incluso de las artes, pero creo que es un lugar de consecuencia que yo no puedo dejar de tener, ni el equipo, y con las personas que estoy trabajando ahora también lo creen así,
con nuestra historia. O sea, cuando era muy chica en este espacio cultural se me enseñó de la violación a los derechos humanos, se me transmitió eso. Mi familia en el sur vivió la tortura en el periodo de la dictadura militar. Fueron allanadas las comunidades de mi familia en el sur. Tuve un tío en el exilio, un tío que asesinaron en el exilio también. Todo eso también fue silenciado, ha traído muchas consecuencias después el abrir estas heridas, incluso con la familia, pero creo que nos permite mirar y nos permite sanar. Y eso es muy importante, yo siento, para poder construir una nueva historia y que nuestros niños, nuestras niñas puedan sentirse orgullosos del lugar de donde vienen, que no sientan vergüenza de su color de piel, que no sientan vergüenza de su lenguaje, de pertenecer, no sé, quizás a los más marginados de esta sociedad, y que se sientan empoderados y empoderadas de poder llevar nuestra historia y situarla en los márgenes oficiales de la sociedad, porque hay un conocimiento que hoy día es muy importante de rescatar de estas sociedades modernas en el tiempo en el que estamos, de crisis también del medio ambiente. Ha sido producto también de un desconocimiento de lo esencial, de la vinculación con la tierra, de escuchar las aves, de escuchar el agua, y eso lo tienen los pueblos originarios. Yo siento que en el minuto que llega el centro, que llega Jaime, que es sociólogo, también director ejecutivo del centro, se genera como un abrazo a lo que estábamos haciendo luego que él Beñuque, y permite que nuestro trabajo también hoy día tenga mayor proyección, porque buscar financiamiento es complejo. O sea, los fondos concursables para todos los artistas es muy complejo. Hemos tenido la fortuna sí de que todos los trabajos de Kimun Teatro han tenido el apoyo del Ministerio de las Culturas. Somos muy aplicadas en ese proceso, donde estamos trabajando siempre con Evelyn, hoy día con Nicole Gutiérrez, con Andrea Osorio, también amigas y artistas también de la compañía. Más el apoyo también del centro de investigación, donde se ha abierto a otras áreas. O sea, hoy día trabajamos no solamente con actores y actrices o músicos, también hay una vinculación con las ciencias sociales, y eso ha sido tremendo también. Yo creo que produce mayor legitimidad también a nuestro trabajo. Se han generado roces al interior de los equipos porque trabajar desde esta perspectiva no es fácil. Y hoy día como pueblo mapuche yo creo que es otra la historia, la que estamos contando y la que vamos a contar también de aquí. Espero un futuro próximo, donde la sociedad chilena en general, a propósito creo también del 18 de octubre del 2019, la sociedad chilena empieza a mirarnos con otros ojos. Porque durante años el Estado ha mirado al pueblo mapuche como un pueblo terrorista, donde ha habido incluso persecución política, presos políticos, niños baleados, mujeres que han parido engrilladas, pero hoy día la sociedad chilena también se ha vuelto a pasar por todo eso. Entonces creo que quizás lamentablemente se está viviendo esto, pero yo creo que eso va a permitir y está permitiendo que el pueblo mapuche tenga mayor legitimidad también en las políticas culturales, en las políticas de un Estado, porque no somos un pueblo terrorista, pues, al contrario, se contó históricamente que éramos un pueblo guerrero y el pueblo mapuche ha sido un pueblo pacífico que solo ha tenido que defenderse frente al maltrato, a la violencia que ha ejercido el poder. Bueno, el proceso de Tregua ha sido como el proceso creativo y de investigación más largo que hemos tenido como durante todos los años de creación. Fueron 2 años y medio para crear esta obra. Al comienzo, la vinculación con el centro de investigación fue con Helen Risor, ella es antropóloga, y ella estuvo 4 años
investigando sobre la labor policial de Carabineros de Chile en el sur de Chile con la labor de la PACI, que es algo que yo no tenía idea que esto existía. Yo creo que la gran parte de la sociedad chilena y mapuche tampoco sabe que esto existe, que es una labor de patrulla de carabineros que se vinculan de manera pacífica con las comunidades, un área de derechos humanos de Carabineros de Chile que se funda en el año 2013, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, para tener vinculación con las comunidades. Son carabineros de origen mapuche que tienen que ayudar a las mujeres que viven violencia de género principalmente, o a las abuelitas que están solas en las comunidades, son hablantes de la lengua mapuzungún y tienen que tomar mate, comer sopaipilla, son incluso vecinos a veces. Y bueno, cuando Helen me empezó a contar esta historia, dije, como que no sabía que esto existía. Y en un minuto ella me cuenta, pero que es súper complejo, porque en algún minuto también a ellos les toca allanar las comunidades y son enviados como fuerzas especiales. La gente los reconoce, ellos tienen sus nombres, y yo encontré que era siniestro, porque al tiro pensando un poco todo lo que sucedió en la dictadura militar, como operó la CNI, como operó la DINA. Yo dije, o sea, esto es lo mismo que está pasando, por algo Wallmapu en el sur de Chile, la Araucanía, está militarizada. O sea, no es solamente que esté la policía, los carabineros, fuerzas especiales, sino que hay algo que está de manera subterránea por abajo funcionando en las comunidades. Y me pareció tremendamente siniestro y tremendamente teatral y cinematográfico, porque es una historia, es terror, es terrorífico. Yo estaba en México también trabajando investigando sobre las desapariciones forzadas, poco mirando también que, claro, el panorama mexicano también, muchos de la gente que muere son indígenas. Específicamente estuve tomando testimonios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a sus familiares, entonces también era como, ¿qué pasa aquí y qué pasa con el pueblo mapuche? Entonces empecé a hacer como un paralelo, y por eso, bueno, cuando volví yo siento que me quise aún más meter en qué estaba pasando, en los crímenes, en la violencia extrema, porque el caso, por ejemplo, de Brandon Huentecol, que fue el año 2016, a quien le dieron 180 perdigones, no era un caso común. O sea, no era que hubieran 10 Brandon o 20 Brandon Huentecol baleados. Hay muchos baleados, pero como Brandon es casi era único. Pero hoy día, lamentablemente, vemos que todo lo que vivió Brandon ahora lo han vivido muchos jóvenes en Chile, en Santiago. ¿Cuántos jóvenes sin ojos? Y el caso de Macarena. Tuve la posibilidad también de invitar a Rubén a una función de Ñuque. Entonces él estuvo. Yo lo pude entrevistar también a 5 meses de la muerte de Macarena, después con Ñuque, después volví de nuevo, después volví a la conmemoración de los 2 años de la muerte de la Maca. Tuve la posibilidad de estar en el lugar donde ella murió, de tener vinculación con amigos cercanos, poder seguir rescatando testimonios. Y ahí me empiezo a dar cuenta como de las violencias, cómo se repiten en distintos territorios, pero los casos son similares. Por ejemplo, con Macarena, al otro día de su muerte, cuando llegaron a instalar las torres de alta tensión, quienes estaban impidiendo el paso eran las PACI. Entonces, claro, yo al principio decía, ¿cómo no tiene quizás nada que ver una cosa con la otra? Pero después me doy cuenta que sí. Y cuando entrevistamos a Ada Huentecol, a la madre de Brandon, ella nos cuenta que 2 semanas antes el mismo carabinero que baleó a Brandon había estado en el funeral de su suegra. Uno de los carabineros que estaba ahí, no el que le tiró los perdigones. Entonces yo digo, pero, o sea, a 2 cuadras de la casa de ella vive el carabinero. Estuvo acá, y después nos cuenta que también él vende mote con huesillos cuando no trabaja para Carabineros. Entonces, como que la investigación, los testimonios que fui rescatando, que fuimos rescatando con parte del equipo, donde viajó Evelyn, viajó Nicole, viajó David, Felipe, Carmona, no pudimos viajar los 25 que somos parte de Tregua, la Andrea también, que me acompañó. Ahí como que todo fue como cuajando y entrando como en un entramado muy complejo de cómo han operado las violencias
diversas violencias por parte del Estado y de las instituciones de seguridad y orden de nuestro país para provocar la disgregación también de nuestras comunidades. Tuve mucho miedo de estar incluso perseguida por estarme metiendo en todas estas historias. Creo que también mi teléfono estuvo intervenido, yo creo, antes de que estrenáramos este trabajo en marzo. Tenía 1000 llamadas días antes de que nosotros estrenáramos de distintos teléfonos. Entonces uno de mis actores recibió un perdigón una semana antes en una marcha, porque fue una marcha en el sur por las comunidades, recibió un perdigón una semana antes de nuestro estreno. Y no es fácil, estamos lidiando quizás con cosas que son complejas, que son peligrosas, pero ya estamos acá y no tenemos miedo, yo creo. Y yo creo que eso es lo importante, no tener miedo para poder enfrentar, poder seguir visibilizando y que el poder no nos gane, porque la historia tiene que contarse de otra manera y contar las historias reales. Macarena, han habido peritajes que fueron por parte de excelentes peritos forenses, Luis Rabanal, que también ha estado por años trabajando en causa de derechos humanos. Hay peritos de México, hay peritos de Gran Bretaña que hicieron peritaje después de la autopsia, que se le volvió a hacer una autopsia a su cuerpo y todos han declarado de que no fue un suicidio, sino que a Macarena la mataron antes de ser colgada. Entonces hay investigaciones científicas y al servicio médico legal se le perdieron los peritajes durante todo este proceso. Cuando llegaron a hacer peritajes, que Macarena, el día que Macarena estaba ahí, movieron la cuerda, movieron el cuchillo, no le hicieron peritajes al niño, al más pequeño. Luego salieron otras pericias que en realidad la cuerda no era la cuerda de que estaba ella colgada. Entonces hay un montón de irregularidades que nos hacen confirmar que ella no se mató. Entonces, ¿cómo no empatizar con ese caso? Yo conocí a los niños, fueron incluso a ver la obra de teatro que llevamos al sur y me parece horrible, me parece que siniestro que niños tan pequeños tengan que vivir ese nivel de violencia, y si el arte puede ayudar a visibilizar eso y que eso no siga pasando, creo que tenemos que hacerlo, y ojalá no fuera solo el arte, que fuera el periodismo, que fueran las otras áreas de la investigación, por la defensa de los derechos humanos. O sea, hoy día estamos viendo cómo se violan de nuevo cruelmente en todo el país los derechos humanos, y yo creo que eso no hay que permitirlo. O sea, ya pasamos por ahí y nuestros familiares, nuestros abuelos, y hasta el día de hoy no hay justicia. Entonces me parece que cómo podemos mantenernos al margen, si somos personas sensibles, actores, actrices sociales, que tenemos una responsabilidad, siento, con el otro. Es solo empatía, nada más que eso. Bueno, hoy día como directora de Kim Moon hemos trabajado con alrededor de 70, 80, yo creo, personas, actores, actrices, con personas de la comunidad, con Elsa Quinchaleo, nuestra abuela que nos ha acompañado durante todas las obras. Ella es lonco de la comunidad Petu Mogueley Mahuidache, y hoy día también, yo siento, nos concebimos como, a veces casi como una pequeña escuela de diálogo intercultural, donde tenemos hoy día una ruca itinerante que se mueve también por distintos lugares, donde generamos encuentros, donde también hemos entregado la posibilidad para que otros grupos mapuches también puedan presentar sus trabajos, haciendo clases de mapudungún, y otros artistas, no sé, consagrados, por ejemplo, como el Hugo Medina, la Paula Zúñiga, son parte hoy día de la compañía, y eso ha sido tremendamente bello y bonito, porque hemos logrado generar un diálogo. Y yo creo que hoy nuestra sociedad necesita eso más que nunca, de generar este diálogo, la sociedad chilena, los pueblos originarios,
por un mejor vivir y para el respeto de la vida. Yo creo que Kimun hoy día es eso y las puertas de la compañía también están abiertas para seguir generando diálogos con todos y todas, desde el arte, la música. Prontamente también estamos en la realización de un documental para acoger, yo creo, y poder seguir respetando los derechos humanos.